Segundo bloque de hoy nos toca, vamos a hablar de desempleo o empleo. El gobierno un poco que celebró este 6,9 de desempleo, dice que la actividad económica se está recuperando y esto lo demuestra. También es cierto que venimos de 2 años de pandemia, que fueron muy malos en todo sentido. La economía en el 2020 cayó a niveles históricos. Pero, ¿qué pasa con el empleo realmente? ¿Cómo se mide el empleo? ¿Qué esconde este 6,9? Lo vamos a hablar con el siguiente invitado. Se trata de Matías Guidini, que es especialista en mercado laboral, CEO de Guidini Rodil, autor del libro Mi Trabajo Ahora. Matías, bienvenido. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Bien? Gracias por venir. Por favor. Bueno, yo te digo 6,9 de desempleo en un contexto de crisis económica fuerte que tenemos, porque tenemos una crisis económica fuerte, una inflación del 100%, un poder adquisitivo que se está cayendo a pique, pero 6,9 de desempleo me suena poco. Sí, acordate que venimos de un 7 del trimestre anterior, otro 7, o sea, una diferencia. Lo mismo, estamos igual. Lo mismo, y el mejor número es desde el segundo trimestre de 2015, ¿no? Sí. De un INDEC cuestionado en esa época. Sí. Ese dato de 6,9 yo lo miraría con una lupa con dos valores. Lo que llaman los ocupados demandantes y la subocupación, que es gente, en definitiva, que quiere trabajar más y puede tener más horas de trabajo. Sí. Los ocupados demandantes un 16% y la subocupación es un 11%. Y en ambos casos ese número crece contra el trimestre pasado. Es decir, no solamente la gente que está desocupada, sino que hay gente que está en una situación intermedia con un número sustancialmente más alto. Por otro lado... Para pasármelo en blanco. El INDEC mide, este 6,9 es de la gente que busca trabajo y no tiene nada. Y no tiene nada. Después hay un grupo de gente que trabaja, pero tendría más horas disponibles para trabajar, ¿no? O sea, que está demandando... Y ese grupo no está ahí. Ese grupo no está ahí. Si yo trabajo 1 hora, porque creo que había un dato que... Una hora es lo mínimo que te pide el INDEC para darte como ocupado. 1 hora por día. Una hora por día. 1 hora por día, con esa hora por día yo estoy considerado empleado. No estás considerado desocupado, correcto. No estoy considerado desocupado. ¿Y qué pasa con la gente que recibe planes sociales, asistencia social, que son muchos? Por ejemplo, hay 2.300.000 personas que reciben el potencial trabajo. Bueno, depende, el dato técnico, el INDEC se basa sobre la encuesta permanente de hogares, ¿no? En esa encuesta la persona declara y le preguntan si tiene un plan social o no. Eso es independiente que después de la persona declare que esté trabajando o no. O sea, la persona puede tener un plan social y estar trabajando. Si está trabajando, va a caer dentro de un grupo de ocupado o subocupado. Si no está trabajando, va a caer dentro de un grupo de desocupados, ¿no? Digamos, de alguna forma, eso corta transversalmente. Pero lo que te decía antes es, más allá de la gente que está sin trabajo, hay un grupo que está trabajando, pero podría trabajar más, ¿no? Que es, digamos, un grupo que hay que mirar de vuelta. Cuando analizás el número, con cuidado, porque, digamos, es gente que está en la mitad, digamos, con ganas de trabajar más. De todas formas, el segundo análisis, que para mí es más profundo, Daniel, es el trabajo registrado. Dato del Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social. A junio de 2022 contra junio del 2012, 10 años de trabajo registrado. En Argentina el trabajo registrado crece un 15 o un 16%, con un crecimiento de la población del 17%. Es decir, más o menos acompaña. Sí. Pero cuando uno desagrega, ¿qué tipos de trabajos registrados hay? Trabajo privado en 10 años creció 1,6%. ¿Todo público el resto? Público, 28%. Autónomo, cae 3%. Y el monotributo crece un 40%. Monotributo social, un 200%. Somos monotributo de segunda categoría. Resumen, el trabajo de mejor calidad, privado y autónomo, cae. ¿Y qué crece? El público, 28% en 10 años, 700.000 empleos. Y los monotributos. Resumen, cantidad no es calidad, ¿no? Entonces, ese 6,9, ese 7% es irrelevante. Cuando uno entra a mirar qué hay ahí, estamos en un mercado laboral en decadencia, digamos, cada vez más pobre y donde cualitativamente el empleo es de menor calidad. Y eso, es registrado. Pero es interesante esto, que bajó la calidad del empleo, sí. Porque un monotributista no tiene aguinaldo, vacaciones, un autónomo tampoco, tiene un montón de desventajas. Claro, no es asalariado, ¿no? No es un asalariado. No es un asalariado, ¿no? El asalariado privado de mejor calidad a fin de mes recibe a través de una transferencia bancaria una retribución. Y te agrego algo más que tiene que ver con la calidad del empleo. El salario real. Según los números que hoy se manejan, encuestas de consultoras de compensaciones, el ajuste estimado para el año 2022 para las fueras de convenio va a estar cerca del 80%. Sí. Contra una inflación, 90, 100.
Hay una placa que, no sé si la tenemos, Pájaro, que compara la inflación con los salarios fuera de convenio, lo que está hablando Matías. A ver si la podemos ver, para poner en números esto que está explicando Matías, que me parece... Ahí está. Claro. Es más difícil de entender, pero... La línea roja sí. son los salarios, fuera de convenio, ¿eh? Fuera de convenio. La roja son los salarios fuera de convenio. Y la azul es la inflación. Y la inflación. Fíjate que el 2018 sí. El salario empieza a perder con la inflación. ¿Te acordás? 2018, sí. La devaluación de Mauricio Macri en abril y demás. Sí. Ahí pierde 4%. En el 2019, otra devaluación pospaso, sí. ¿no? Ahí se agrava la situación 7%. En el 2020, fíjate, es casi un empate técnico, ¿no? Sí. Es un 0-0 o 1-0 sobre la hora, pero con la pandemia en el medio. O sea, una caída del Producto Bruto de 10 puntos. Ahí fue una caída de 1 punto. Ya el año pasado pierde 3 puntos y este año va a perder 10. Es decir, 5 años consecutivos. Perdiendo frente a la inflación. ¿Qué es un trabajador fuera de convenio? Explicarlo para la... Bueno, es un trabajador que no está representado por el sindicato, por el gremio, por un sindicato, por un gremio. Suelen ser aquellos que llaman jerárquicos. A veces tienen una formación profesional mínima, pueden ser universitarios. Lo cierto es que el trabajador fuera de convenio de nivel más bajo a veces se solapa con el trabajador en convenio de nivel más alto, ¿no? Pero suelen ser aquellos que son profesionales de alguna manera y no están representados por el sindicato. Y que pero a lo mejor pagan ganancias, pero aún así pierden frente a la inflación. Seguramente el que está en el nivel más bajo de fuera de convenio, a veces el salario neto es menor que el que está en el nivel más alto dentro de convenio. Eso se llama solapamiento salarial y por eso muchas veces a un trabajador en convenio no quiere pasar afuera de convenio porque no le conviene, ¿no? Pero básicamente, cerrando la idea de este cuadro, es, o sea, un trabajo que encima en 5 años perdiste poder adquisitivo de manera consecutiva es una trompada terrible, claro. Terrible. O sea, los trabajadores fuera de convenio vienen perdiendo frente a la inflación. ¿Y los que están en convenio? Bueno, los que están en convenio hay que ver los gremios. Porque ellos, los camioneros siempre hacen buenos arreglos, sí tienen buenos acuerdos, bancarios tienen buenos acuerdos, pero a los que trabajan en pymes, qué sé yo, que producen plásticos, juguetes, ese tipo de cosas, siempre se quejan de que están muy lejos, no se alcanza. Depende mucho del gremio, hay gremios que ganan, gremios que pierden, vos sabés mejor, depende también de cuán alineados están al gobierno de turno. Pero una cosa importante que no dijimos, todo esto que hablábamos, salarios, es trabajo registrado. Y vos sabés que en Argentina, por cada trabajador en blanco, hay por lo menos 1 o 2 en negro. Sí. ¿Y quiénes son los que más pierden en esta situación, digamos, de empleo precario? Trabajadores en negro. Entonces, estamos viendo solamente una parte de la película. No te lo dije antes, pero el trabajador privado registrado en 2012 era el 55% del trabajo registrado, hoy es el 48%. O sea, de vuelta, cada vez más la calidad del empleo se pierde. ¿Qué falta acá? La respuesta es obvia, una reforma laboral, ¿no? Una reforma laboral que viene eternamente postergada por todos los gobiernos, ¿no? Uno va hacia atrás y no es un tema del Frente de Todos, de Cambiemos. Bueno, creo que la última reforma laboral fue de la época de Menem, digamos. Sin cambiar un poco las reglas del juego, es difícil que nuestro mercado laboral cambie y mejore. La tasa de empleo, porque la tasa de desempleo 6,9%, pero la tasa de empleo... Es 44%. 44,6%. Sí. A ver, yo no tengo tus conocimientos técnicos. ¿Esto me indica que el 55% de la gente no busca trabajo? No. Porque eso es lo que... ¿Es mentiroso este dato también? El INDEC mide, acordate, son los 29 aglomerados, que son 29 millones de personas. Y después toma la PEA, que es la población económicamente activa, que son 13,9 millones. No, ese 44% son 13 millones sobre 29. O sea que es tomar un porcentaje de los 29 o 31 aglomerados. Los potencialmente activos, las personas que potencialmente podrían buscar trabajo... Son mucho más. Pero solo el 44 lo está haciendo. Exactamente. Y el resto, en ese universo del 55, ¿qué me pones ahí? Digo, bueno, ahí tenés desocupados, tenés ocupados demandantes, tenés lo que no buscan tampoco y algo que no dijimos recién y lo hablábamos afuera, el efecto desaliento. Porque el INDEC mide como desocupado aquel que está activamente buscando una oportunidad de trabajo y no la encuentra. Si vos no estás buscando trabajo porque ya sentís que no tenés la capacidad, sentís que estás agobiado, sentís que no hay oportunidad, y no decís que está buscando trabajo, no te mide. O sea, ese no cae en ningún lado. Y eso sabemos también que es un número, digamos, muy grande de gente que no encuentra trabajo, ¿no? Pero si vos me preguntás, en definitiva, un mercado laboral crónicamente, digamos, mediocre, debilitado, que necesita cirugía de fondo, y creo que los números son claros, son evidentes, como para corregirlo. Mi sensación es que
vos sabés, esta asignatura está eternamente pendiente y difícil pensarlo. Pero sin eso vamos a estar corriendo siempre atrás el mercado laboral y poder generar un empleo de calidad, ¿no? ¿Cuánto afecta la baja remuneración? ¿No? Porque acá hemos hecho notas, por ejemplo, con dirigentes sociales que te dicen, en mis comedores comunitarios, en mis merenderos, tengo mucha gente que pudo conseguir un trabajo, está en el mercado formal de trabajo y aún así, como no le alcanza para comer, viene a comer a nuestros comedores o nuestros merenderos con su familia. Digo, ¿cuánto afecta eso? Porque a mí no me gusta denostar la pobreza ni hablar de esos términos, viste que lamentablemente hay hasta términos despectivos, de planero, como gente que está sacando ventaja a la pobreza y me parece que es no conocer la realidad. Pero ¿cuánto afecta en una persona que él y su mujer reciben 2 planes potencial de trabajo, becas por egresar, la tarjeta alimentaria y todo, y a lo mejor con una changa pueden ganar lo mismo que ganarían en un empleo en blanco, del cual tienen que tomar un colectivo, viajar, gastar en comida, qué sé yo. Bueno, y que eso los desalienta para ir a buscar trabajo, porque es tan baja la remuneración que hoy compite con el ingreso de asistencia de ayuda social. Sí, tenés, por un lado tenés la situación económica, ¿no? O sea, acá la mejor forma de generar empleo es una reactivación económica, o sea, difícil, o sea, eso que decís vos, que la gente no le alcance y siente eso, básicamente porque estamos en una situación económica muy, muy complicada, ¿no? Eso de base, si creciéramos con Producto Interno tendríamos mucho más empresas, mucho más empleo. Por otro lado, lo que hablamos de la pérdida del salario real, o sea, vos trabajás y siempre la corrés atrás. Este es un partido que todos los años... Lo perdés. Lo perdés. Sí. Y una cosa es perder el primer partido, después perder el quinto. O sea, venís de perder, perdés confianza, te desanimás, o sea... Te vas a la B. Sí, ya nos fuimos a la B, a la C, a la D. Claro. Entonces, esa sensación es agobiante, es complicada para aquel que busca trabajo y ciertamente plantea estas alternativas de qué vale la pena hacer y la pérdida de la cultura del trabajo, ¿no? O sea, eso de decir... Eso es muy fuerte, el tema de la pérdida de la cultura del trabajo. Y te agrego a la pérdida de la cultura del trabajo algo que algunos empresarios lo están señalando cuando hablamos con ellos, es la falta, que se ha perdido también en un par de generaciones, no sé si 2 o 3, el tema del oficio calificado, de la persona que está calificada para acceder a un trabajo. Las escuelas técnicas. Bueno, pero a lo mejor una fábrica necesita operarios y la gente que se postula para ese trabajo no está preparada, no tiene ese oficio. Bueno, ahí hay 2 cosas. La formación profesional, ¿no? Sí, hay 2 o 3 cosas. Primero, la educación. O sea, la base de todo esto... Lo acabo de decir hace un ratito. La base de todo esto es la educación. Vos pensás que en la provincia de Buenos Aires el 50% de los chicos no termina el secundario. Sí, claro, más. Y no solo en la provincia de Buenos Aires. Te doy el dato de la provincia de Buenos Aires, que es el que tengo. Y el 70% no lo terminan en tiempo y forma. Y los que lo terminan, muchos fracasan en la universidad porque no tienen comprensión lectora. Imagínate el estado de situación. De 100 chicos que arrancan la primaria, el 14% se gradúa universitariamente. Eso por un lado, tema de educación. Segundo tema, oferta y demanda y la desconexión que hay. O sea, hay un tema que se estudia en las carreras que el mercado laboral no necesita. En el primer cuatrimestre de este año 2022, las inscripciones en la UBA, el 35% fueron médicos, psicólogos y abogados. No había ninguna ingeniería en el 52% de las carreras más elegidas. ¿Qué demanda el mercado laboral? Te lo complejizo más, ¿eh? Más de la mitad de los graduados, vos ves el anuario educativo que tiene la Secretaría de Educación Superior, no sé, hace 2 años que no está publicado, pero cuando se publicaba, más del 60, casi el 70% eran cientistas sociales que se graduaban, comunicadores sociales como nosotros, sociólogos, politólogos, digamos, muy poco. Por ejemplo, Argentina para las represas que se están haciendo en Santa Cruz, está trayendo ingenieros hidroeléctricos de afuera. Mira, te digo este dato que te va a gustar. Una universidad privada estudió Vaca Muerta en la época todavía de Cambiemos, que estaba el auge, cuántos ingenieros en petróleo iba a necesitar en régimen. No hoy, ¿no? Pero cuando esté produciendo a full capacidad, eran 300. ¿Sabés cuántos produce Argentina? 60. Este año en la UBA, por cada ingeniero en petróleo se inscribieron 8 técnicos en cometología facial. O sea, la gente estudia más cometología facial que ingeniería en petróleo. Claro. O sea, hay algo que... algo está mal. Ahí está mal. Pero digo, esa pérdida de la formación técnica es cierto, pero también es cierto que las empresas hoy, hay perfiles que no encuentran tecnología, que toman a gente, digamos, de niveles iniciales, y ahí hay una oportunidad.
Este gobierno y el gobierno pasado lo han visto y de hecho hay muchos programas donde uno ve que hay formación en tecnología, viste que lo ves en todos lados, Sí. programar y demás. Lo que pasa es que la venimos corriendo tan de atrás que no funciona. Pero el punto es, creo que hay una oportunidad en salir a comunicar mejor y conectar la oferta y demanda y contarle a la gente cuáles los empleos que tienen salida Y laboral. hacerlo, de hecho, me extiendo un minuto, ya nos tenemos que ir cerrando, pero ¿dónde te graduaste vos? Yo en la Universidad Católica. Bueno, vos sabés que las universidades públicas en Argentina tenés, yo Pero defiendo fervientemente la gratuidad de la educación Doy universitaria. clases en la UBA también. Claro, pero das clases en la UBA. Vos sabés que en la UBA, en la UBA como en la de todas las universidades públicas, el ingreso es irrestricto. Sí. ¿No? De alguna manera, el Estado tiene la posibilidad, si le pone cupos a las carreras, de ir direccionando la formación de profesionales de acuerdo a las demandas Sí. que tiene el mercado laboral. Correcto. Pero eso ya es una discusión más filosófica, porque a la reforma universitaria de 1918 le tenés que poner un cambio más de 100 años después. Decir, bueno, hasta acá llegamos. Ahora tu carrera va a ser gratuita, pero va a haber un cupo. Y si no, vas a tener que irte a otra carrera que tiene salida laboral. ¿Se podría pensar en eso también? Se podría, es una forma de incentivar las carreras, las carreras que necesita el país. Te lo pongo el doble empleador. Si vos tomás determinados profesionales, tus cargas laborales son más bajas. Claro. No es muy difícil. Pero en Argentina, por cada 100 abogados se reciben 31 ingenieros. Entonces yo le pregunté a la Facultad de Ingeniería, pues yo doy clases ahí. Pero es un problema de que la gente se gradúa o la gente se inscribe. Y la realidad es que dicen, si nosotros mantuviéramos la vara de hace 10 años, se gradúa mucho menos gente. Porque el problema es que vienen mal formados de las ciencias secundaria, claro. secundarias. Entonces, el problema es bastante Es complejo. bastante complejo y parte de la educación, eso coincido con vos. La verdad es muy interesante, Matías, muy, pero muy interesante. Hay mucho para hablar. Gracias, Y Daniel. te vamos a volver a invitar porque me parece que es un tema muy, pero muy interesante, sobre todo si enganchamos trabajo con educación, que la parte de... Y nos olvidamos de la vocación, que no es menor. El tema de la vocación. Y te digo que también algún día, si nos metemos en la educación, deberíamos hablar lo que es un alumno regular en la universidad, porque ahí también se discute el presupuesto que reciben las universidades y muchos dan por alumno, a un alumno lo consideran regular, por más que no haya aprobado una materia al año. También hay que discutir ciertas cosas que a veces son ingratas, pero el país no está para regalar también. Exactamente. Gracias, gracias.